están? Ya estamos en este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más del quechua. Y menelan kasankichis, aliliancho, jalillachu, waligliachu, pues es jalillachu kasankichis y menalacha. En esta clase vamos a aprender algo muy importante. ¿Se acuerdan del verbo ser y estar? Claro que sí, en todos los idiomas aprendemos lo primordial, el verbo ser y estar. Yo soy, tú eres, él es, simplemente esos ejemplos. Y también el verbo estar. Yo estoy, él está, tú estás. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en esta clase vamos a aprender el verbo estar, ya que el verbo ser hemos aprendido en anteriores clases, pero solo vamos a hacer un pequeño repaso para refrescar vuestra memoria. Entonces, amigos y amigas, vamos a ver el verbo estar. Empecemos a aprender entonces lo más importante, el verbo estar. Para esto vamos a utilizar como base algo muy importante, que es el verbo ser. Por eso nos dice aquí, es importante recordar la conjugación del verbo ser. Y en quechua el verbo ser es el verbo kai. Y profesor, ¿cuál es la conjugación del verbo ser en quechua? Es el siguiente. Para ello vamos a utilizar los 7 pronombres personales y para cada uno vamos a conjugar. Esto solo es un repaso de lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces veamos. Para el noka utilizábamos la conjugación kan. Noka, kani. Fíjense estos ejemplos. Noka, kani. ¿Qué significaba? Yo soy. Luego hemos utilizado kan, kanki. Kan, kanki era tú eres. Ya hemos aprendido esto. Kan, kanki, tú eres. Luego tenemos para el pai. Simplemente teníamos que aumentar el sufijo mi. Pai, mi. Él o ella es. Ahora seguimos aprendiendo. Para el no kanchis hemos utilizado el término kanchis. No kanchis, kanchis. Nosotros somos de manera incluyente. No kaiku kaiku también es nosotros somos, pero en este caso ya sería de una manera excluyente. Ahora, seguimos aprendiendo un poco más. Cancuna, ustedes. Canquichis, ustedes son. Cancuna, canquichis sería ustedes son. Paikuna, paikuna, cancu. Ellos o ellas son. Entonces, amigos y amigas, este grupo sería la conjugación del verbo ser. Ahora es algo importante lo que les voy a explicar. Simplemente este grupo de palabras nos van a servir para conjugar el verbo estar. ¿Y cómo vamos a conjugar el verbo estar? De la siguiente manera. Pero se preguntarán antes de eso, ¿cuál es el verbo estar, profesor? Simplemente el verbo estar es el siguiente. Kashai. Escuchen bien, kashai. Fíjense, lo único que se ha hecho es que del verbo kai hemos separado la sílaba ka y hemos introducido al medio el auxiliar sha. Para que diga kashai, que significaría estar. Entonces, para ello vamos a utilizar los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales, profesor? No me acuerdo. Claro que sí, debes acordarte. Aquí tenemos no ka, luego viene kan, luego viene pai, no kanchis, no kaiku, kankuna, paikuna. Estos son los 7 pronombres personales que debemos conocer de ley. Esto no nos podemos olvidar. Ahora que ya conocemos los pronombres personales, simplemente vamos a seguir una dinámica. ¿Cuál es la dinámica, profesor? Simplemente la dinámica es la siguiente. Vamos a separar la primera sílaba ka y luego a todos vamos a introducir el auxiliar sha y luego la última parte de todas las palabras simplemente lo copiamos de la siguiente manera. Fíjense. No ka, ka, sha, ne. Fíjense. Aquí el verbo ser era kane. Simplemente hemos separado en 2 sílabas y hemos introducido el sha para el verbo estar. Fíjense, noka, kashane. Noka, kashane significaría yo estoy. Ahora veamos para la segunda persona gramatical, kan. Para eso utilizamos el término kan, kashanki. Kan, kashanki. Tú estás.
Para la tercera persona, pai kashan. Pai kashan. En este caso nomás varía la tercera persona. Ya no utilizamos la conjugación del verbo ser, sino que es muy distinto. Luego todo lo demás sigue la misma dinámica. No kanchis, kashanchis. Nosotros estamos. Luego viene no kaiku kasheiku. Nosotros estamos. Ya saben, ¿no es cierto? Que estos dos, uno es incluyente y el otro es excluyente. Kankuna kashankichis. Fíjense, kankuna kashankichis sería ustedes están. Kankuna kashankichis. Luego tenemos paikuna kashanku. Ellos o ellas están. Paikuna kashan. Entonces, amigos y amigas, esto sería la conjugación del verbo estar. Ahora les queda practicar un poco más del verbo estar. Muy bien, hemos aprendido el verbo estar de una manera muy sencilla. Recuerden que el auxiliar ya es importante para el verbo estar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a combinar este verbo estar con algunos ejemplos, para lo cual vamos a utilizar dos sufijos que estamos utilizando siempre. ¿Y cuáles son? El sufijo pi y el sufijo wan. ¿Se acuerdan de esos dos sufijos? Claro que sí, ustedes son muy inteligentes. Por eso vamos a combinar esos sufijos con el verbo estar. Entonces, vayamos a ver los ejemplos. Ahora vamos a utilizar el primer sufijo, el sufijo pi. Profesor, pero no me acuerdo para qué sirve el sufijo pi. El sufijo pi, amigos y amigas, ¿qué cosa era? Es el sufijo que indica ubicación de alguna persona u objeto. Cuando decimos en la mesa, en la silla, en el cerro, en el campo, en el carro, en la cocina, ¿verdad? Y significa en. Tengan en cuenta, o se traduce como en el castellano. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, vamos a ver este ejemplo. Noka wasipi kashani. Noka, yo. Wasipi, en la casa. Kashani, estoy. Significaría, yo estoy en la casa. Repitan. Noka wasipi kashani. Ahora veamos otro ejemplo. Kan kolqetaqena wasipi kashanki. Fíjense, vamos a utilizar los centros laborales. Kan kolqetaqena wasipi kashanki. En este caso sería, tú estás en el banco. Fíjense, tú estás en el banco. Kolqetaqena wasipi es en el banco. Ahora otro. Pai yache wasipi kashan. Fíjense, pai, él o ella. Kashan está. ¿Dónde? Yache wasipi. En la escuela o centro educativo. Luego tenemos no kanchis campina wasipi kashanchis. Nosotros estamos. ¿En dónde? Campina wasipi. En el hospital. Nosotros estamos en el hospital. Otro ejemplo, señores. No kaiku sirana wasipi kashaiku. Fíjense. No kaiku, nosotros. Sirana wasipi kashaiku. Estamos en la sastrería. Sirana wasipi kashaiku. Veamos más ejemplos. Kankuna. Fíjense. Kankuna mijuna wasipi kashan kichis. Ustedes están en el restaurante. Ustedes están en el restaurante. Otro ejemplo. Paikuna chaski wasipi kashanku. Paikuna, ellos o ellas, chaski wasipi, en el correo. Kashanku, están. Entonces, estos serían los ejemplos para que podamos entender y poner en práctica un poco más el uso del verbo estar y el sufijo pi. Pasemos al siguiente sufijo. ¿Se acuerdan del sufijo wan? ¿Cómo no acordarme de la persona que nos hace compañía? Cuando decimos urpiwan kashani, estoy con mi enamorada o mi paloma, ¿ya? Ah, profesor, no me acuerdo para qué sirve el sufijo wan. Ahora yo te voy a hacer acordar. El sufijo wan
expresa compañía. Se traduce como con en el castellano. Aquí tenemos el primer ejemplo. Noqa yachachihuan kashani. Fíjense. Noqa yachachihuan kashani. Yo estoy con el profesor. Noqa yachachihuan kashani. O simplemente yo estoy en compañía del profesor. Otro ejemplo. Kan sirahuan kashanki. Tú estás con el costurero. Kan sirahuan kashanki. Tú estás con el costurero. Otro ejemplo. Pai takihuan kashan. Pai, él o ella, está takihuan con el cantante o la cantante. Luego vemos otro ejemplo. No canchis tulpohuan kashanchis. Fíjense, no canchis, nosotros. Kashanchis, estamos. Tulpohuan, con el pintor o tintorero, ¿ya? No canchis tulpohuan kashanchis. Veamos otro ejemplo. No kaiku amachahuan kasheiku. No kaiku, nosotros. Amachahuan, con el abogado, estamos. Entonces nosotros estamos con el abogado. No kaiku amachahuan kasheiku. Otro ejemplo. Cancuna. Cancuna es ustedes. Chayuahuan kashankichis. Con el pescador están. Entonces nuestra oración sería: ustedes están con el pescador. Otro ejemplo que tenemos aquí. Paikuna hampikamayuhuan kashanku. Fíjense, ellos o ellas están con el médico. Paikuna hampikamayuhuan kashanku. Entonces, amigos, estos son los ejemplos con el sufijo pi y con el sufijo wan. Ahora es hora de practicar en casa. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido dos cosas muy importantes, el verbo ser y estar, y muy aparte de ello hemos aprendido a formar oraciones. Ahora les queda practicar, practicar y practicar. Alin punchay, alin suka, alin tutakachun sapanka hoknikichispaj.